La bienvenida a Víctor Landolfi. A ver si ya está por aquí. Ahí está, mira. Ahí estamos, ahí estamos. Bueno, ¿cómo andan? Hermano, ¿cómo andás? ¿Cómo andan Gaby, Fede? ¿Cómo andan? ¿Bien? Ahí escuchando, aprendiendo ahí, ¿eh? Muy bueno, ¿Viste? ¿eh? Interesante la Sí, historia y sobre todo me parece que dentro de esta idea, ¿no? de inteligencia artificial y sí, conocimiento y demás, y humanidad, y sí, si se quiere ese equilibrio. sí, Bueno, durante el relato nos aparecieron varias cosas, ¿no? Me suena fuerte el tema, criticamos la inteligencia artificial porque gasta muchos recursos, pero nosotros no hacemos nada para mejorar esos absolutamente. recursos, ¿no? Esto me Sí, parece central para mantener un equilibrio, ¿no? Me parece sí, fundamental entender este tipo de cuestiones, ¿no? Y seguro, también sí. esto último, sobre el piedra, papel o tijera, que más a Mm, mí por lo menos me llamó la atención, el hecho de que somos factibles, sí, que a una determinada situación somos limitantes también, o limitados, o por lo menos sí, hasta ahora claro. limitados en mucho de lo que podamos reaccionar, hacer, No, no, comprender. y aparte todo el recorrido temporal que hacía Fede, ¿no? Digo, de ahora en más, ¿cuáles van a ser los tiempos? ¿Vamos a hablar de años? ¿Vamos a hablar de días? ¿Vamos a hablar de meses? ¿Vamos a hablar de minutos? Qué preguntita, ¿eh? Es verdad, qué loco. Qué loco, ¿eh? Porque ya me Sí, pasó porque varias vimos veces. los últimos 4 años, en 4 años cambió todo. Claro. Me pasó muchas veces, así que hay gente que usa mucho, ¿no? Que escucho, que dice, eh, tal cosa, o ¿cómo es tal cosa con la IA? Bueno, es así, pero dentro de un mes vemos, de un mes, ¿no? Dentro de 20 años vemos, ¿viste? Como que, vos lo podés, no sé si es posible Es imaginar. tan así, tan rápido, ¿eh, No, Fede? no, claro, es así, están así, esa es la... A ver, este es un tema además súper... Imagínense lo complejo que se vuelve cuando nosotros tenemos que capacitar a personas que además Claro, no saben claro. nada del tema y Oh, quieren empezar a saber algo. Y le claro. decimos, esto que te estoy diciendo en un mes va a cambiar. Es como... Entonces hay que Pero ser... esto que aprendo, ¿cuánto me dura? Claro. Pero hay que, a ver, por un lado hay que ser muy genuino, muy sincero con las personas, porque si le decimos esto, te lo llevas y listo, no cambia nunca más, le estamos mintiendo, le Exacto, estamos dando un mensaje que no es cierto. exacto. Y después eso puede generar mucha frustración. La respuesta rápida es sí, la verdad que sí. Los cambios que por lo menos yo percibo y en la parte más de la tecnología en sí misma, las herramientas pueden llegar a cambiar, no voy a decir todos los días porque quizás es mucho, pero cada un par de semanas puede haber un cambio significativo en alguna plataforma. Las empresas están invirtiendo muchísimo en investigación y en nuevo desarrollo, entonces pueden aparecer actualizaciones muy seguido de que ahora el modelo también hace tal cosa o funciona de una manera mucho más rápida o qué sé yo. Cada 2, 3, 4 meses las grandes empresas salen y muestran sus nuevas familias de modelo, que obviamente si salen y las muestran quiere decir que han acumulado la suficiente fiesta, el suficiente show para mostrar cosas nuevas. Mm, El mundo de los agentes es algo que mm, cada vez está más extendido como algo habitual y que cualquiera lo puede hacer y qué sé yo. sí, Que ese también es el hecho de que la tecnología esté tan a la mano de cualquier ser humano sin un gran conocimiento técnico, eso eh, escala claro, también, no sé si día a día, pero semana a semana, mes a mes, sí. sí, Por eso, desde la academia ya me cruzo a ese sí, espacio más de profe. Lo que nosotros intentamos enseñar es, por supuesto, vamos a ver la herramienta, se las voy a mostrar, a que hace clic acá, clic allá, úsenla así, no la usen de esta forma. Sepan que esto va a cambiar, quizá pronto, triste o felizmente va a cambiar. sí, sí, sí. Y lo que intentamos es enseñar y compartir un método de aprender ágilmente. O sea, lo que tenemos Mm, que aprender hoy no es algo específicamente, tenemos que aprender a aprender ágilmente, porque es lo que nos está demandando un poco el entorno. En este caso claro. estamos hablando del software, ¿no? De la tecnología y Sí, de sí, sistemas informáticos. Pero digo, igual reinteresante aprender a aprender ágilmente. mm, Soy de esas personas que si digo algo y hago bandera es porque me atraviesa
completamente, si no, no lo digo. Sí, sí, sí. Y hay un montón de ámbitos en los que siento que aprendo ágilmente, que ágilmente no quiere decir de la mejor manera, es ágilmente. Ujú. Ágilmente tampoco es velocidad, es probar rápido, chiquito, Flexibilidad. sí, adaptabilidad. Es decir, ¿cómo hago para acomodarme a esta situación que cambio? Estaba cómodo antes, pero bueno, ahora tengo una aceptación incondicional a que cambio y además me adapto. Claro, Entonces, claro. sí, la respuesta es sí, el cambio, los cambios son vertiginosos, pero siempre intento, además de esta lógica del aprender ágilmente, a que los cambios vayan por su vía y que nosotros no nos dejemos atropellar por Mm. eso. Bien, bien ahí, bien. Buscar estar actualizado en todo esto al día es el camino hacia la locura, Claro. realmente. O sea, y tampoco sé, hay muchas veces, escucho personas que saben un montón y están reactualizadas, y me pregunto qué tanto lo aplican, ¿no? Porque Claro, el acto de estudiar y entender conlleva mucho tiempo, claro, si claro, es un aprender real y profundo, ¿no? claro. Entonces, no está bueno tampoco que nos quedemos en un montón de noticias. Yo te digo, ahora OpenAI sacó un modelo que hace tal cosa, ¿y lo probaste? No, no tuve tiempo porque estoy estudiando las cosas nuevas. Que algo, aplica cada vez más, cada vez mejor, y con las cosas nuevas las vas incorporando, pero saberse estar como en el día a día de lo nuevo realmente Sí, estresa muchísimo, porque siempre sentís que estás atrás, que te estás claro. perdiendo, no sé, que estás Sí, sí, fuera de fiesta, digamos. debe haber mucha Eh, competencia, publicidad, marketing de las empresas, a ver quién, me imagino que debe haber muchísimo de eso. Exactamente. Me acuerdo allá cuando empezó ni siquiera estaba el internet, puede ser, recién salido, pero me acuerdo cuando salió Windows. Sí, Yo fui de cuando salió Windows, cuando antes era DOS, el era, de, ¿no? claro, el El de eso. DOS, que eran vos hacías, ponías un montón de clave, Sí, no había pantalla gráfica, era interfaz. todo, ¿no? Y de un momento a otro era un botoncito que entrabas a... Y me acuerdo de que si vos laburabas y todo, hice curso en la IBM de Claro, Windows. claro, De de una. Windows. Del Windows, mirá, creo que era el 95, si no me Claro, equivoco. claro. Valían fortuna, es un poco lo que está haciendo él dando clase, pero es como si vos en una academia privada, no sé, alguna empresa te haga ver lo que es la inteligencia artificial, ¿no? Claro. A ver, los adelantos me parece, a ver, Fede está acá para corroborar o no. Eh, la inteligencia artificial es un antes y un después, ¿no? Pero después todos los días, no o sea, excepto que cambie, como dijiste vos, las estructuras de desarrollo de la inteligencia que pueda dar un salto más, Claro. esto es algún tipo de capacidad superior, Ujú. Claro. no en la amplificación del modelo, ¿no? Hasta dónde es lo significativo de los avances, de lo que va a quedar y de lo que se está proyectando, ¿no? Me parece que pasa por ahí. Esa me parece como una gran pregunta para hacerse y por otro que sirva de criterio, ¿no? Como decir, a ver, esto que acaba de presentarse marketineramente, como decía Víctor, ¿realmente tiene la implicancia que muestra, sí o no, en relación a esto de un avance concreto? A mí me pasa que cada vez me cuesta un poco más sorprenderme, pero porque estoy muy en el día a día y veo, ah, mira, ahora Claro, esto nuevo, claro. ahora esto nuevo, esto nuevo, esto nuevo, wow, esto nuevo. Ahora, hace un par de semanas, hace ya meses, a marzo más o menos, me sorprendí. Esto, lo que a Sí. vos te sorprende, ¿no? Que Me sorprendí, realmente diga, che, esto, bueno, bueno, es un salto, ¿no? claro. Por un lado, lo que quiero marcar es algo. Fíjense que tampoco es categórico, pasó en este momento y cambió todo, porque en realidad para que aparezca, por ejemplo, ChatGPT en 2022, que es un gran hito, fíjense todo lo que pasó antes, hasta años antes de que estaba en el laboratorio y en un momento aparece, que se ve como el hito a nivel masivo, y que lo es, y es como vos decís, Gaby, el gran hito en sí, el antes y el después, es la creación de los modelos de inteligencia artificial Generativo. generativo Hoy usamos este concepto. y la Sí. entrega a los usuarios. Eso, Ahí ese está. es el punto. Ahí está. Ahora, hace unos meses todo esto que yo les cuento quizá ocurre más en el mundo más laboratoriesco de la IA, y es lo que yo Claro, veo.
claro. Resulta que se plantea el siguiente desafío. Preguntarnos, o sea, se preguntó si realmente los modelos que hoy estamos utilizando, los de vanguardia, generan nuevo conocimiento o no. Esa era la pregunta, la premisa. Entonces dijeron, ¿cómo hacemos para verificar esto? Porque es medio complejo, ¿no? Los modelos de IA hoy están conectados a toda la red pública, entonces si la información está ahí puede ser tranquilamente consultable y utilizada para resolver un problema que se le plantee. Y además sucede que se descubrió, después de un análisis muy exhaustivo, que alguno de las veces que se había desafiado los modelos a ver si resuelve esto, quizá en un artículo de no sé dónde, cuando se lee el procesamiento que hizo el modelo, había algo que ya era suficiente para que lo termine infiriendo, pero no era un desarrollo como propio por las capacidades del modelo. Ah, Entonces dijeron, bueno, vamos a hacer una prueba que no tenga ningún espacio de duda. 10 problemas, la mayoría matemáticos, que estaban resueltos, pero no publicados por universidades de Estados Unidos. Todo lo que yo más conozco tiene que ver con eso porque es el mercado que más conozco. Resulta que dijeron, las tenemos a las 10 respuestas, a las 10 soluciones, se la vamos a dar como a un equipo sería como era un jurado, en cierta medida, un jurado científico, que las va a tener y no las va a publicar hasta tanto las empresas que participaron publiquen las posibles soluciones. sí, sí. No me acuerdo el plazo, pero creo que le dieron unos 10 días a las empresas para que pongan en funcionamiento a sus modelos de vanguardia a intentar resolver estos problemas que el humano lo había resuelto ya, pero que no estaba publicado. Es decir, ponerlo al modelo en jaque. Es decir, no vas a poder encontrar la solución de esto. Si lo vas a solucionar, lo vas a solucionar por tus propias capacidades. Resultado final, 6 de 10 problemas resueltos correctamente. O sea, más de la mitad de los problemas ya fueron resueltos por los modelos sin tener de antemano la respuesta en una fuente de información. Esto quiere decir que los modelos de IA efectivamente, y ya no hay duda, pueden generar nuevo conocimiento. Epa. Eso Pero sí bueno, me sorprendió mucho cuando lo escuché. qué datito, ¿eh? Igual Qué hay grosso como eso, un ¿no? porcentaje, ¿no? El 60 de esos 10, 6. Los otros 4 no pudieron entregar respuesta correcta. Bueno, hay todavía a de seguir desarrollando, ¿no? Sí. Y él Dentro gana. de 2 meses me va a decir, Qué bárbaro, ¿no? solucionaron los 10, ¿no? Esto fue en marzo, Sí, así claro. que no sé cómo siguió. Qué Puede bárbaro. ser que lo hayan terminado de solucionar, ¿no? Bueno, sí. Bueno, Sí, bueno, eso te moviliza, claramente, es un tema, ¿no? Hay un tema de reemplazo de capacidades cognitivas del ser humano, no sé cómo llamarlo, todo eso. no, pero viste, sé como cómo- decía yo también, nosotros utilizamos muy poco de Claro, nuestros claro. sistemas también, ¿no? Dicen que se usa el 10% o tenemos capacidad, ¿no? De poder generar mucho más, Sí, sí. ¿no? Información, conocimiento. Lo que pasa que al estar, me parece a mí, ¿no? En un mundo material de subsistencia también, Claro, sí, todas nuestras capacidades están al servicio de la la supervivencia. supervivencia. Gran parte de ese conocimiento. No somos abstractos ni a los sentimientos, ni Claro. a las cosas materiales que nos toca vivir, ¿no? Es Y- algo hecho para sobrevivir. Ujú. Esto sí. está hecho primero, pero sí que hay una gran capacidad, ¿no? Si a este cerebro, lo que hablaba él, ¿no? De las redes neuronales, podríamos aplicarlas todas como si fuera una inteligencia artificial, bueno, yo creo que también podríamos tener esa capacidad. Como ¿Se potencial, entiende? sí, está Porque bueno, sería ¿no? como hasta ilimitado lo que podríamos Sí. Como un potencial, hay un funcionar potencial ilimitado. como computadora, diríamos Sí, seguro, nosotros, seguro. ¿no? Sí. Entonces decíamos acá, ¿no? Quizás lo que esa inteligencia artificial pueda hacer de aquí en adelante
es parte también de lo que quizás podríamos hacer nosotros. O sea, no quita de No, una sí, sí, cosa, me una cosa no parece quita que la otra, está bien lo que decís. puede hacer una cosa con la otra, ¿no? Que esos modelos de desarrollo, de poder, descubrir cosas, Claro, sea parte de cómo nosotros también podríamos que no se, desarrollar. que no se Porque termine, él habló del juego, claro, que ¿no? no se estimule. Ese juego tenía una capacidad humana Claro, de desarrollar estrategias, claro, claro. pero viendo esto, ese jugador va a tomar las estrategias de la Claro, inteligencia claro. artificial que lo llevó a otro nivel de pensamiento, de desarrollo neuronal, si se quiere. Entonces es un gran desafío, ¿no? Y un poco la idea es integrar esto también, ¿no? Me Sí, parece. Sí. que sirva como un estímulo, ¿no? Para nosotros también, no tanto como bueno, chao, me rindo ante esto, ¿no? Sí, a mí primero, Al superhumano. personalmente es como, tanto en las clases como en las conversaciones, yo no le apunto al reemplazo, le apunto a la asistencia. Por eso el programa se llama inteligencia ampliada. Es como literalmente una herramienta que nos potencia desde el lugar en el que estemos, que puede ser eso, desarrollando software, dando clases, teniendo un programa de streaming, armando una huerta, Lo que sea. potencia a lo que Claro, nosotros ya tenemos. claro. Y esto que voy a decir quizá es un tanto polémico, pero a mí me gusta traer este tipo de temas. También, además de un estímulo, como decía Víctor, esto de, nos mueve, nos toca, creo que es una gran oportunidad de desarrollar una humildad desde el lado humano. Porque hay como esta persona, el jugador, perdón que lo spoile, pero me parece muy interesante citarlo. Cuando le No, pero está pinta bien, la sí. cara de la máquina, porque la verdad que le pinta la cara, el loco, después de una crisis, medio que termina en llanto dando la conferencia de prensa, se le nota más desde un lugar humano, más desde un lugar, che, qué loco, mirá lo que me estoy dando cuenta. Al final no era yo lo que creía que era, como una desilusión virtuosa, ¿no? Como decir, Claro, al final una máquina me gana y eso le toca un ego amigo, bastante claro, claro. claro. Y digo, ¿por qué no hacer ese mismo ejercicio nosotros también? A ver, Sí, sí, lo sí. propongo y les cuento que yo ya estoy como, no tengo dudas y me parece hasta Eh, como un, Está bien. digo, qué bueno que haya esto mucho más potente que yo a nivel cognitivo y lo pueda aprovechar. En el buen sentido, en este caso, porque yo lo voy a aprovechar, como ya lo contamos hace un tiempo, para compartir, para propagar esta idea de más como virtuosa, básicamente el amor, ¿no? Desde alguna Sí, forma claro. que para mí en mi camino espiritual Está tiene muy ese bueno, nombre. está muy Y bueno. esto es una vía más, ¿no? Muy potente, Sí, definitivamente, mirá qué incluso bueno, más. mirá qué bien, mirá qué buen enfoque que das. Sí, buenísimo. Si no, todo sería como mucho más vacío, ¿no? Decir como, bueno, y es muy fácil pensar en que, por ejemplo, claro, hoy está en boga, trabajo de esto, es como eh, tiene esa sensación de, Sí. entonces si estás usando esto tenés menos posibilidad de reemplazo. No, o No, sea, literalmente lo que yo hago así de reemplazable como cualquier otra cosa. Es más, es justo el desarrollo de software, eso. Y yo digo, fantástico, fantástico si en algún momento ya ni siquiera necesito hacer eso, porque haré otras cosas que me claro, gusten más y que aporten desde ese lugar. claro, Pero ahí tiene que haber una muerte antes de eso. claro. O sea, si nos queremos quedar con el personaje firme y rígido, va a Sí, venir la sí. IA, lo va a atropellar. Y eso sí es como Sí, una sí. gran crisis. Claro, como en la revolución industrial terminamos rompiendo las máquinas, los telares mecánicos. Rage Against the Machine. Sería Tal cual, me encantó. Tal cual. Bueno, así lo viven algunos. Sí, 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 no, total. no, es que es inevitable, creo que aparte es Una inevitable. cruzada contra las máquinas, ¿no? Tal cual. Sí, y que lo loco también si lo pensamos, esto de nos vemos ajenos a nuestra creación. Ahí está, mirá qué bien. Es verdad, pero no, ¿Quién, es quién verdad, creó las máquinas? tal cual. Es más, ¿cuál es el modelo del cual se basaron los desarrolladores para crear a la inteligencia artificial? Nuestra mente, Nuestra Ah, mente. nuestro sí, cerebro y algunos entendimientos de la mente. Sí, es sí. una imitación. Somos nosotros mismos representados en software. ¿Sí?
A eso apuntamos desde este lugar, de este espacio, ¿eh? Muchísimas gracias, Fede. Bueno, Hermoso Fede, hoy, cómo gracias, salió el bien. tema. Víctor, ¿qué Hombre. tenemos ahora para 2 minutitos, 3 Bueno, y arrancamos? bueno. Mira, justamente yo quería hablar un poco de, que un poco tiene que ver, un poco de la audacia, la audacia, la valentía, a ver si lo podemos ver un poco Bien, desde los movimientos astrológicos. Un poco sí, eso, esa audacia, valentía, un poco, ¿no? Cómo encarar esto un poco, ¿no? Tiene que ver con eso, ¿no? Con otra mentalidad, ¿no? Audacia. exacto. ¿Eh? Muy bien, sí, sí, tal cual Tiene que que ver, viene tiene que muy ver, tiene que bien, ver. viene muy Bien bien. ahí, súper conectado. Vamos, sí, Súper siempre conectado, sale esto acá. mirá vos, cómo fue llevando, ¿eh? Tremendo. Fluyendo, fue Bueno, fluyendo. gracias. Bueno, Bueno, muy Fede, bien. hermano, nos encontramos el próximo jueves, Nos querido. vemos el Bueno, jueves. Dale, felicitaciones, gracias, ¿eh? hermano, Nos muy Gracias, vemos. Víctor. amable. Un Y abrazo. en 3 minutos estamos con Víctor Landolfi para hacer tu astrología. Quédense, ya venimos. 3 minutitos y arrancamos. Estás escuchando Radio Divergentes, desde Capilla del Monte, Córdoba, Argentina. Nos encontrás por internet para todo el mundo por la www.radiodivergentes.com.ar. Podés bajar la app como Radio Divergentes. También salimos en vivo por streaming, en Facebook como Divergentes, en YouTube como Divergentes.streaming, Instagram nos encontrás como salimos en vivo por streaming, en Facebook como Divergentes, en YouTube como Divergentes.streaming, Instagram nos encontrás como Radio Divergentes Capilla. Radio Divergentes, una voz distinta, una versión auténtica, una expresión. Tercera parte del espacio del día jueves de Radio Divergentes. Ustedes ya habrán escuchado la previa que tuvimos de este espacio con Víctor Landolfi. Recién acaba de terminar Federico Affelbaum, para hablar de inteligencia artificial y con la historia. Y por supuesto ya dejó el título de lo que va a estar desarrollando Víctor Landolfi. Antes de, por supuesto, darle el pase y la entrada, por supuesto, a su espacio, te cuento que estamos por la www.radiodivergentes.com.ar. Podés bajar la aplicación del Play Store como Radio Divergentes. También estamos saliendo por streaming en vivo, en Facebook como Divergentes, en YouTube como Divergentes Streaming y en Twitch como Radio Divergentes. Y ya, por supuesto, ahora sí, le damos la bienvenida. Ya está con todos ustedes Víctor Landolfi. Hola, Víctor, formalmente, ahí en Estamos. tu espacio. Ahí está, Es ahí el mismo programa, pero tu con distinto. astrología, tu espacio. Ahí está, ahí. Ahí estamos. Estamos. Tu astrología en el espacio, por supuesto, de Muy Víctor. bien. Ahí está. Bueno, muy bien, muy bien. Ahí estamos. Bueno, muy bueno. La verdad que son temas, son todos temas, bueno, todos estos temas, bueno, que nosotros desde ya, obviamente, ¿no? Yo acá los hablamos de otro nivel, obviamente, ¿no? En un nivel de conocimiento tiene fe del tema, ¿no? Pero estos son temas totalmente astrológicos, si se quiere, ¿no? Justamente todos todo esto de aprender a observar, esto que también lo hablábamos también en el programa anterior, que digamos, el astrólogo, digamos, es una persona que debería, ¿no? O sea, estar, digamos, permanentemente en contacto, en conocimiento de todo, digamos, pero sobre todo de estas cosas, ¿no? Estas cosas que como que van marcando, no sé cómo llamarlo, una tendencia, o te van marcando un camino, te van como diciendo como algo también que tiene mucho de lo inevitable, ¿no? También, ¿no? Porque es algo que, como estábamos hablando, ¿no? No es
no es ir a romper los telares mecánicos, ¿viste? Como la revolución industrial que hablábamos o sea, sí, está bien, o sea, pero digo, es un tema que digamos, que enriquece mucho, en el caso de la astrología puntualmente, ¿no? Enriquece mucho eh, poder de alguna manera conectar, ¿no? Hacer un esfuerzo, digamos, de análisis, en este caso astrológico, para poder conectar eso con eh, movimientos astrológicos, con Exacto. movimientos presentes, pasados y futuros, digamos, ¿no? Proyecciones también, ¿no? Este, debería ser el trabajo de un astrólogo, digamos, tanto a nivel, esto no, acá no hay tu astrología, acá es el vos y el mundo, no existe el yo y el mundo, o sea, eso de lo que estoy hablando, soy yo también, digamos, porque de alguna manera eso va a cambiar digamos, mi vida, también mi interacción, hay un tema que tiene que ver, que tiene mucho, y que lo hemos hablado alguna vez, ¿no? Esto de nuestras interacciones, ¿no? Son cada vez más con algoritmos, con robots, no sé cómo llamarlo, digamos, ¿no? Que con personas, ¿no? Y de alguna manera, y sobre todo, más joven es uno, más lo ve, ¿no? Porque uno dice, ¿cuánto tiempo estás por día? Una persona promedio, por decir algo, ¿no? Un normal, por llamarlo de una manera, ¿no? Interactuando con aplicaciones del celular, lo que sea, y cuánto tiempo estás interactuando con personas. Y me parece que gana la interacción con los robots. Me parece. Obvio. Y Con bueno, los algoritmos. claro, entonces eso es algo que vos decís como, empieza a ser algo, una cosa como que empieza como a hacer algo cada vez más raro, ¿no? Y la interacción, el cara a cara, no sé cómo llamarlo, la interacción corazón a corazón, como sea que la queramos llamar, empieza a ser ya una cosa que empieza a ser cada vez más rara. Sí, tal cual, Víctor. Y otra vez volvemos un poco al equilibrio, ¿no? Y Claro, también esto, decir, yo no uso la inteligencia artificial, pero me la paso todo el día en el celular. No entiendo la diferencia, ¿no? ¿cuál es la diferencia? Esto. De hecho, cuando vos estás escuchando una playlist de música, estás interactuando con la inteligencia artificial. Hay una idea que te eligió los Claro, temas, que te lo va pasando, vos crees que entonces, sí, ahí también hay mucha hipocresía, hipocresía ahí, ¿no? directamente. ¿Viste? Sí, bueno. Pero bueno, sea como sea, es un tema que claramente, ¿no? Uno escucha estas cosas y siempre está bueno hablar, interactuar, conocer. Y bueno, y como siempre decimos, si lo queremos ver desde la astrología, eh, como siempre decimos, ¿no? Es ese tránsito tan interesante, tan poderoso, tan contundente, ¿no? Tan rico, ¿no? De Urano, ¿no? Justamente el planeta de lo tecnológico, de la innovación, de la disrupción, sobre todo esto, ¿no? Sobre todo esto, de la disrupción, ¿no? Porque acá de lo que estamos hablando no es tanto por supuesto, ¿no? De tecnología, Fede lo explicó recontra bien, pero acá estamos hablando de una disrupción sobre todo, ¿no? Porque lo que nos va a llevar a ir a quemar la inteligencia artificial es no poder asimilar una disrupción, ¿no? ¿Y qué es una disrupción? ¿No? Por eso, justamente Urano es el planeta de la disrupción. ¿Qué es una disrupción? Bueno, una disrupción es un poco esto que hablamos siempre, ¿no? Esta vez que ya la tenemos como cliché, ¿no? De lo de la zona de confort, digamos, ¿no? La disrupción es justamente algo que te mueve la estantería, ¿no? Que te dice, mira, tu trabajo lo puedes perder, tu relaciones, tu forma, algo que te contiene o que vos crees que te contiene, sobre todo que vos crees que te contiene, ¿no? Eh, Está en peligro, ¿no? O se cayó directamente, y esa es una disrupción. Y de alguna manera de lo que nos habla todo esto, el desarrollo tecnológico de la inteligencia artificial,
que se acelera, ¿no? Lo mucho, poco, nada que sepamos, es una disrupción y ahí viene, y ahí es donde nos tenemos que parar, ¿no? Entonces es ese planeta de la disrupción sobre todo, ¿no? En Géminis, que es justamente la que nos habla mucho del conocimiento, digamos. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto, no? O sea, es decir, bueno, a ver, ante la disrupción, ante la incomodidad, ante esto que me saca de la zona de confort, digamos, ¿no? Porque me cambió el trabajo, perdí el trabajo por culpa de la tecnología o lo que sea, o tengo que adaptarme a esto, nos habla un poco del conocimiento, ¿no? Bueno, de empezar un poco también lo que decías vos, ¿no? Eso de empezar a decir, bueno, a indagar un poco más en nuestro potencial neuronal, digamos, de redes neuronales de conocimiento. Y está buenísimo esto, ¿no? Porque un poco lo hablábamos en el programa anterior. Esto de tomar las ciertas provocaciones de la vida, que van cosas que van pasando, que nos justamente disrupciones que nos provocan, ¿no? Que nos mueven la estantería, no para decir, ya está, perdí, me rindo, ya está, salí segundo, digamos, ahora que estamos con el Mundial, digamos, ¿no? Y decir, no, esto me está estimulando algo, ¿no? Y justamente, esto decíamos recién, lo miramos y lo podemos ver astrológicamente, justamente, ¿no? Urano, que decíamos recién que era la disrupción, todo esto, ¿no? La tecnología, pero sobre todo la disrupción, ¿no? La tecnología está causando una disrupción, ese es el tema, ¿no? O sea, no es la primera vez en la historia que ocurre, ni va a ser la última, ocurre permanentemente, pero aparentemente sería una gran disrupción. Hay que ver si es tan así o no, pero en principio sería como la más importante, siempre es la más importante, ¿no? Siempre cuando uno vive una disrupción, por más una pavada que sea, una gran cosa, siempre es como que se termina el mundo, ¿no? En el signo de Géminis, que es justamente esto de no quedarse, ¿no? Decir, no, ya está, ya está, bueno, listo, ya está. ¿Qué vas a hacer ante eso? Listo, ya está. Es superior, bueno, aunque sea superior, sí, pero digo, justamente, Géminis es un signo que estuvimos hablando muchísimo, ¿no? Los programas anteriores, ¿no? Es un signo de aire, de generar. No todos los signos de aire, pero sobre todo Géminis, y sobre todo eso a nivel justamente intelectual, el conocimiento, ¿no? Entonces, qué bueno poder verlo esto desde esa perspectiva, ¿no? Desde esa perspectiva de la disrupción que nos genera un cambio bastante brusco, violento, que lo podemos vivir así, ¿no? Para, bueno, asimilado el golpe, que está bueno tomarse su momento como para asimilar, digamos, lo que está pasando, ¿no? Ese optimismo berreta a veces que tenemos, todo fluye por las brillas, pero no, está muy bueno saber decir, esto me afectó y bueno, acuso de recibo del impacto que eso puede tener, digamos, pero digamos, hecho ese duelo, ese proceso que es muy importante, ¿no? Eso a veces es tan negativo en estas visiones de lo espiritual, a mi juicio mal entendido, ¿no? Esto de ese como si que algo te afecte fuera algo como que perdiste, digamos, una batalla, no es así, es todo lo contrario, ¿no? El tema es cómo uno puede justamente tomar esa situación como para hacer un trabajo interior. Quizás cuando yo no hago ese trabajo interior estoy escapando, y la espiritualidad justamente consiste en hacer el trabajo interior y, bueno, claramente la astrología es una herramienta para hacer ese trabajo interior, que nuestra carta natal no sirve para eso, pero también nos sirve, por ejemplo, como yo estoy viendo acá ahora, cuando miro el cielo astrológico del momento, de este momento, bueno, también es algo que como que me interpela. Fede usaba mucho esta palabra, ¿no? Me interpela mucho, ¿no? Me habla a mí. Tal cual, sí. ¿No? Está bien, claro, tal cual. ¿Viste? O sea, como me interpela a mí, ¿no? No es que tengo que ver mi carta natal o lo mío, ¿no? O sea, todo el tiempo el cielo astrológico me está hablando, y me está hablando también
eh, todo lo que pasa, todo lo que pasa. Y nosotros tenemos que poder conectar todos esos jeroglíficos de la astrología con la realidad y la realidad con esos jeroglíficos. Así, ¿eh? Mitad y mitad. Nunca nada determina a otra cosa. Cuando le ponemos, ¿no? Como siempre lo decimos, y lo volvemos a decir, cuando nos creemos el cuentito de que la astrología nos va a determinar la vida, ¿no? Como el eclipse nos va a determinar lo que nos va a pasar mañana, o ahora que está con Mercurio retrógrado, nos va a determinar lo que nos va a pasar mañana. Cuando caemos en eso, nos empezamos a hacer daño a nosotros mismos porque nos privamos de... La inteligencia artificial nos va a dominar, la Bueno, inteligencia artificial nos va a sacar el trabajo, la inteligencia... fíjate cómo es la misma visión, ¿no? Entonces el problema Tal cual. es nosotros que tenemos como los anteojos incorrectos, ¿no? Y buscamos entonces en otras herramientas lo mismo, es con algo que nos justifique nuestra, esto que decíamos un poco de qué va el programa, ¿no? Nuestra fuerza de voluntad, nuestra valentía, nuestra audacia, ¿no? A ver si puedo zafar de eso, ¿no? A ver si con la inteligencia artificial, bueno, ya tengo una excusa como para no ser audaz, no ser valiente, no ser creativo, no ser intelectualmente productivo, ¿no? Generativo, esto que usábamos tanto, ¿no? Que tiene que ver tanto con Géminis. Si hay una palabra que define a Géminis, esto que hablábamos de Urano en Géminis, es generativo, ¿no? Sí, Por eso los dos, ¿no? Siempre el uno, el otro, siempre sí. hay un otro que complejiza nuestro campo de percepción, nuestro campo intelectual. Eso es Géminis, ¿no? La complejización y siempre digamos, la generación interminable. Por eso justamente uno de los problemas, si lo podemos decir de esa manera, no es un problema, pero cosas negativas, es justamente el diálogo interno infinito. Por eso está el tema que nos vamos metiendo un poquito un poco ya nos estamos metiendo bastante el tema de hoy, que es justamente, estamos hablando muchísimo de Géminis, y después de ese pasaje del Sol por Géminis, y después de ese pasaje del Sol a Cáncer, que, bueno, claramente, ¿no? Cáncer en los papeles, ¿no? Parece ser un signo, como lo venimos diciendo, distinto, ¿no? Pero no se trata de ser distinto o parecido o más o menos. Se trata de entender todo como una continuidad, ¿no? Justamente, ¿no? Si yo quiero analizar cualquier tema de la vida como la inteligencia artificial, lo tengo que tomar no como, muy bien como lo decía Fede, ¿no? Empezamos la historia, ¿no? No es que hoy estamos acá y frotamos la lámpara del año, apareció la inteligencia artificial, como a veces nos hacen con la astrología, ¿no? Como que frotan la lámpara del año y el eclipse y ya todo lo que dijimos de acá no tiene ningún valor, cae un fenómeno como que nos determina la vida y yo me saco la carga de tener que hacer ningún trabajo interno, todo trabajo de introspección. Total está el eclipse, total está el tránsito, total está la luna de no verde, de no sé dónde, o lo que sea. Me saco la carga, ¿no? No me hago responsable, no asumo a lo que yo estoy llamado, desde la astrología sobre todo, a agarrar esas herramientas que tengo y usarlas porque esa es el dharma, como se dice en el budismo, Sí. o como lo querramos llamar. No, me saco la carga, está el eclipse, está la luna, está el coso, está el tránsito. Entonces, estas cosas de alguna manera nos hacen, si se quiere, funcionales, ¿no? A cosas que después las vivimos criticando, ¿no? Pero, ¿y nosotros qué hacemos? Entonces, esa es un poco la lógica que tenemos que tener también la astrología cuando vamos viendo pasando de un signo a otro. En vez de decir que un signo es distinto a otro, es que decir cómo un signo le va aportando a otro a medida que como que vamos avanzando, entendiendo metafóricamente, no es así, que nosotros fuéramos ese sol que se va moviendo, ¿no? Que no tanto es así, ¿no? El sol, eso de, siempre es importante decirlo, ¿no? El sol de la astrología, ¿no? Decimos el yo soy de, después tengo el sol en tal signo, es algo que lo tenemos que replantear bastante si es que queremos que la astrología nos sirva para algo, ¿no? Si lo vamos a decir yo soy de tal signo, porque mi sol, cuando yo nací estaba en ese signo, bueno, difícilmente la astrología nos va a servir para algo. Yo diría que es imposible, pero sí el sol lo podemos entender como la formación, digamos, de la fuerza de nuestra voluntad. Ese sol, el sol,
por ahí que lo entendemos como el yo, digamos, en verdad es el debería ser yo, es ese camino, digamos, que yo tengo que hacer en la vida como para adquirir justamente todas esas herramientas que son todo el planeta, en el caso de una carta natal, incluidos las características famosas de ese famoso yo soy, el sol que está en determinado signo, supongamos que fuera cáncer, que estamos en cáncer ahora, sol en cáncer, bueno, incluidas esas características de cáncer. Y si yo tengo ese sol en cáncer, muy probablemente sean las cosas más complicadas para mí, ¿sí? Porque no es que ya como tengo el sol en cáncer, yo ya lo tengo, yo soy de cáncer. Por eso es algo que por eso digo, si lo vemos así, probablemente nunca vamos a entender, o por lo menos las grandes cosas, los grandes dilemas de nuestra vida no los vamos a entender, porque como yo soy de cáncer, y es justamente al revés, es eso lo que vos tenés que desarrollar. Seguramente cuando vos haces un escaneo sincero de tu vida, y ahí van a estar los grandes desafíos, muy probablemente estén las grandes frustraciones, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Vos vas a tener como todo un mundo, o de la astrología, un sistema astrológico que va a estar conspirándote, provocándote, para que vos trabajes, en este caso, tu sol en cáncer, digamos, ¿no? Entonces, por eso digo esto de entenderlo, digamos, para que esto nos pueda servir o no servir para algo, ¿no? Pero, ya que estamos hablando del sol en cáncer, y que veníamos hablando bastante, que estuvimos hablando bastante, de ese sol que se fue moviendo desde estas relaciones, ¿no? Que en astrología se llaman las cuadraturas, ¿no? Que estuvimos hablando bastante, ¿no? De que el Sol pasó de estar en una cuadratura, estas relaciones como de tensión, de integración, de estímulo, de provocación para lograr un estímulo en nosotros. Es eso, básicamente, son grandes bendiciones que tenemos en la vida, ¿no? Las famosas líneas rojas de los aspectos en astrología, no sé si es que alguna vez escuchó esto, son grandes bendiciones que tenemos, son grandes agujeros de gusano, digamos, en el universo que tenemos como para pasar de una dimensión a otra de una manera mágica si lo supiéramos utilizar, ¿no? Pero digo, ese sol que pasaba de Neptuno, después que pasaba de cuadratura con Saturno, que se fue alejando y que se fue metiendo, ¿no? Entre un sol que ya, digamos, está como recorriendo los últimos metros de cáncer, ya, sí, probablemente, no, casi seguro, ya en la semana que viene, cuando estemos haciendo el programa, ya vamos a estar con el sol entrando seguramente en los primeros grados de Leo. Y un sol que es algo muy interesante, ¿no? Porque justamente por el movimiento de retrogradación de Mercurio, como que se fue para atrás y el sol quedó, digamos, ubicado, ¿no? Desde esta interpretación astrológica que hacemos entre Mercurio y Júpiter, ¿no? Que Júpiter está en los primeros grados de Leo, ¿no? O sea que dentro de no poco, una semana, más o menos, 10 días, algo así, el Sol ya va a estar como arriba de Júpiter, ¿no? En lo que se llama la conjunción, ¿no? Pero es interesante pensar estos dos planetas, Mercurio y Júpiter, ¿no? Que son quizás, y el Sol en Cáncer, ¿no? Mercurio en Cáncer, el Sol en Cáncer y Júpiter en Mercurio, ¿no? Pero digo, más allá de las posiciones, pensando más lo que significan el signo de Cáncer y lo que significa en sí Mercurio, que significa en sí Júpiter, que de por sí ya son regentes, ambos planetas son regentes. Bueno, el caso de Júpiter es regente de Sagitario, el caso de Mercurio, que es regente de Virgo, pero también de Géminis, que bueno, que justamente, ¿no? Sagitario y Géminis son como estos opuestos complementarios, ¿no? Que está bueno, ¿no? Porque, a ver, para entender un poco lo que nos debería dejar, ¿no? Un recorrido que venimos haciendo explicativo, ¿no? Del signo de Cáncer, es esta necesidad, ¿no? Por un lado, y al mismo tiempo
ese miedo, ¿no? Por concretar algo, ¿no? Que en algún punto es un poco lo necesario, lo bueno necesario que después se transforma en algo, si se quiere, malo, en el sentido de que ya no me da las respuestas o las herramientas o los recursos que yo particularmente necesito para algo. Pero ¿qué pasa? Es como a veces muy difícil salir de eso, porque en algún punto es como que, y acá nos metemos un poquito en lo que significa Júpiter sobre todo, ¿no? Pensándolo en su opuesto complementario, que es en este caso Mercurio, ¿no? Pero en esto de Júpiter tiene que ver mucho con esto que hablábamos antes, ¿no? Con lo audaz, ¿no? De que el tema del programa, lo audaz, ¿no? La valentía, ¿no? La aventura, si se quiere, ¿no? Esta cosa de tener cierta flexibilidad, ¿no? De miramientos, ¿no? De mirar, digamos, hacia, ¿no? Como de ser bastante relajado en ese sentido, ¿no? En el sentido de no apegarse a una estructura o a una forma que, no por no apegarse a una forma, sino no apegarse a algo que en algún punto me quite justamente esta capacidad de que cuando yo quiero ser aventurero, cuando yo quiero ser audaz, cuando yo quiero ser valiente, etcétera, me lo impida. O sea, no es que no implica no atarse a algo, pero sí no atarse a algo que al momento de yo querer expresar esto me lo impida, porque ahí es como que entramos en un conflicto, ¿no? Y por el otro lado, ese Mercurio que es un poco lo que tiene que ver bueno, justamente esto que hablábamos de Géminis, con lo racional, si se quiere, hasta con lo estructurado, ¿no? Con lo metódico, ¿no? Sobre todo también pensándolo en Virgo, ¿no? Lo organizado, ¿no? Todas son características fíjense que estas son todas características que las podemos pensar en la vida cotidiana, pero son todas características de la mente, ¿no? La mente racional, básicamente es eso, ¿no? Justamente, es esa mente racional a veces tan poderosa o con tanto potencial, digamos, ¿no? Pero que a veces con esto de Géminis de los dos, ¿no? Esta cosa de que una cosa y aparece otra, ¿no? Esta cosa de que siempre va a haber un segundo que va a complejizar ese campo, ¿no? Ese campo mental de alguna manera, ¿no? Pero son todas características estas que tienen que ver con lo mental, con lo racional, con lo estructurado. De alguna manera yo estoy parado en alguna estructura, ¿no? Porque a veces lo que no me permite salir a veces de ese encierro del diálogo interno, que es tan típico de Géminis, es esta cuestión de la estructura, ¿no? De la estructura de, a ver, no, para, esto tiene que ser, vamos a pensar, esto tiene que ser. De alguna manera es como que vuelvo a cada rato a un esquema de pensamiento del cual yo inicio, si quiere, un proceso analítico de pensamiento que puede ser muy bueno, pero desde una estructura. Entonces ahí está el problema, ¿no? O sea, esa estructura como que ya no me está dando las respuestas, ya tengo que de alguna manera ampliar con otros conocimientos, ampliar con otras actividades, ampliar incluso con actividades que de alguna manera me hagan trascender la limitación de la mente, ¿no? Esa mente que quiere reducir y que quiere de alguna manera buscarles explicaciones a todas las cosas, ¿no? Entonces, entre estos dos extremos, ¿no? Por un lado, decíamos recién, lo de la aventura, ¿no? Lo audaz, lo valiente, ¿no? Jupiteriano, ¿no? Y este otro lado, ¿no? Bueno, justamente entre esas dos fuerzas, digamos, está ese Sol en Cáncer, ¿no? Que de alguna manera es justamente ese signo de Cáncer quien mejor representa, si se quiere, esa lucha, por llamar de una manera, esa tensión, ¿no? Entre estos dos extremos, ¿no? Es como que siempre vamos a buscar querer pisar firme sobre algo, ¿no? Lo cual no está mal, ¿no? Lo dijimos, es casi hasta natural, ¿no?
Cáncer es el signo que corresponde a la casa 4, ¿no? De las casas astrológicas, siempre la casa 4 la tenemos como abajo. Esto es a nivel figurativo, ¿no? Pero casualmente es la casa que está abajo del mandal astrológico, justamente, que está muy buena esa metáfora porque nos habla mucho justamente de esa base, esa necesidad de pisar sobre algo, ¿no? Pero esa necesidad de querer pisar sobre algo que está bueno, que es necesario, que nos habla mucho de la responsabilidad, cosas que hoy en nuestro modo de vida quizás están como bastante degradadas, ¿no? Esto como que, bueno, como que estás como chapado a la antigua, no sé cómo llamarlo, ¿no? Esto digamos, de ser fiel, digamos, a valores, a modos de vida, ¿no? Lo cual es excelente y es buenísimo y es algo que lo tenemos que estimular, pero también a nivel personal muchas veces sentimos que ese zapato nos puede apretar, ¿no? Lo cual no necesita que tenemos que agarrar y cambiar absolutamente todo, ¿no? Pero sí a veces como, si se quiere, romper cierta, ¿no? Porque a veces esa seguridad que a veces necesitamos, ¿no? Nos hace construir una suerte de cascarón, por ejemplo, metafóricamente hablando, digamos que lo podemos entender como un conjunto, básicamente, como decíamos recién de Géminis, un conjunto de ideas, y ni siquiera ya de ideas ni de pensamientos, ni siquiera eso, una forma de pensar dentro de la cual cualquier cosa que metamos y más o menos nos va a conducir a lo mismo, ¿no? Por eso a veces ese problema de Géminis del diálogo interno, ¿no? Como que entramos ahí, pero hay algo en la estructura, ¿no? Es algo de decir, bueno, esto lo tenemos que analizar así, así, así. Meta lo que meta la idea que meta. Ese modo de guiarnos, digamos, de encarar, digamos, de decir, esto lo tengo que entender primero así, después así, después así. Esas estructuras a veces, ¿no? Que en el plano mental son tan nocivas porque nos generan estas encerronas que por ahí estamos toda la vida en eso, ¿no? Bueno, a nivel digamos, si esto también lo podemos llevar lo podemos sacar un poco del plano netamente mental y lo podemos pensar también en el plano material, o sea, porque todo lo material que nos rodea, por decir de una manera, nuestros logros, ¿no? Materiales y no materiales, son básicamente producto de nuestros pensamientos, de nuestras acciones, y esas acciones son productos de nuestros pensamientos. Así que de alguna manera tenemos una conexión muy interesante, ¿no? Entre este mundo de lo mental, de la fluidez, que parece no tener nada que ver con esa base, ¿no? Porque esa base justamente se forma a partir de ahí, pero digamos, el tema es la capacidad que nosotros podemos tener de evaluar eso, ¿no? O de autopercibirnos a veces, ¿no? Que eso es muy complicado y sobre todo cuando lo vemos desde una energía como esta que sí o sí necesita estar siempre pisando fuerte sobre algo, ¿no? Con lo que yo piso tiene que ser firme. No importa si me gusta o no me gusta, si soy feliz o infeliz. No importa. Yo tengo que sentir que piso. Eso ya me da eso ya me genera digamos, digamos, la seguridad y de alguna manera lo que yo quiero. Y claramente incluir a este sistema, esto que hablábamos antes un poco de Júpiter, ¿no? Lo audaz, lo valiente, lo aventurero. Bueno, son todas palabras que de alguna manera claramente ponen en riesgo, bueno, justamente ese sistema o ese entorno material en el cual estoy pisando fuerte de nuevo. Me guste, no me guste, sea feliz, infeliz, lindo, feo, lo que sea, blanco, negro, yo voy a estar ahí, no importa eso, ¿no? O sea, pero justamente porque a veces desde este punto de vista podemos perder la conexión con eso, ¿no? Justamente con esto, lo que yo quiero, ¿no? Esa pulsión, digo,
eso de decir, bueno, está bien, ya está, tengo esto, pero a ver, ¿qué pasa si yo me arriesgo haciendo esta otra cosa que va en contra de esos relatos, ¿no? Que se fueron convirtiendo en estructura, ¿no? Esos relatos muy geminianos, que después se fueron convirtiendo en estructura, cáncer, y que no permiten que yo sea yo mismo, leo el signo siguiente. Entonces, eh, ¿dónde o cómo de alguna manera poder permitir, ¿no? Permitir o al menos permitirnos esta instancia de autoobservación o sí, sí, de autoobservación. Pero, ojo, atención, autoobservación, no juzgarse, digamos, juzgamiento, digamos, ¿no? Es totalmente distinto, ¿eh? Porque ahí está el tema, ¿no? Cuando viene desde ese ego, de alguna manera, desde ese ego, que de alguna manera lo planteábamos en el programa anterior, ¿no? Esa, no sé si ya, no sé si la palabra es el ego, ¿no? Pero esa, ese lugar que hemos creado tan cómodo cuando cualquier cosa que pueda poner algo en riesgo de eso es como que de alguna manera lo vamos a querer juzgar como negativo y ni siquiera nos vamos a dar la posibilidad de poder observarlo. Y acá está el gran desafío, ¿no? Y ese es el gran desafío que nos empieza a proponer justamente, ¿no? Ese sol que se acerca al signo de Leo, que seguramente ya a partir del programa que viene vamos a empezar a hablar un poquito más de eso, que justamente es esto, ¿no? Es lo que es la... Bueno, se usa mucho esta frase del niño interior que a mí mucho no me convence, ¿no? Pero ese niño, digamos, esa actitud de niño, ¿no? De niño interior y exterior, digamos, ¿no? Porque un niño interior no me sirve, o sea, tiene que ser, ese niño está bueno cuando es exterior, no cuando es interior, sino el niño interior es como que de alguna manera es un relato al cual vuelvo, pero hacia afuera sigue siendo el niño interior y el niño exterior, justamente, el Leo es el niño exterior, ¿no? Seamos como niños, pero justamente auténticos, no juzgándolo, ¿sí? Entonces, ¿y qué sería ser el niño? Bueno, justamente es esa inocencia, por llamarlo de una manera, ¿no? Si uno dice, bueno, a ver, ¿cuál es la característica principal de los niños, ¿no? Bueno, justamente es esa inocencia, ¿no? Es esa cosa de no sé nada o confío en todos o creo en todos, que justamente es lo que me da y que de alguna manera es de alguna manera lo que nos está bastante asociado a esto, ¿no? Esto de Júpiter, ¿no? Del espíritu aventurero, de lo audaz. Y por qué no visto también desde una cristalización a veces de cáncer, digamos, yo soy esto y de acá no me muevo porque es lo que logré y si me sacás esto, me matás, me sacás la identidad, justamente, ese yo soy, digamos, ¿no? Cuando no es así, justamente cuando nos ponemos en esa actitud, cuando nos ponemos también en esa actitud de que esto es lo que yo pude hacer, esto es lo que yo logré, ¿no? Esto es muy de cáncer, de casa 4, ¿no? Y ¿por qué? ¿Por qué lo tengo que, por qué tengo que ¿por qué tendría que cambiar? ¿Por qué tendría que hacer eso? ¿No? Bueno, cuando estamos diciendo eso, que es tan común, no estamos autoobservándonos, estamos autojuzgándonos. Cuando nos autojuzgamos ya anulamos la posibilidad de ver nada. Entonces, este es el gran desafío que nos propone estos tránsitos tan ricos que tenemos a veces, ¿no? Y que son a veces tan, entre comillas, casuales, ¿no? Pero de ese sol que, justamente como decíamos recién, que se metió ahí entre ese Mercurio y ese Júpiter, ¿no? Que son estos dos polos opuestos, para de alguna manera empezar a provocar eso y empezar poco a poco a decir, bueno, a ver, ¿cuál es la forma de poder eh, ablandar, un poco como hablábamos antes con Fede, ¿no? Esto de flexibilizar, ¿no? ¿No? Esto de aprender a aprender, que hablábamos antes, que estaba tan bueno eso, ¿no? Bueno, aprender a aprender, ¿no? Fíjate, son todas cosas que si las empezamos a aplicar de alguna manera van a ir en contra de
base de una base material, de relaciones, intelectual, que yo con mi esfuerzo logré y ahora tengo, y yo soy esto, ¿no? Y yo soy el doctor tatá, o el licenciado no sé qué, o el técnico, o el astrólogo, o lo que sea, y, y no me toques eso. Ahora, ¿qué es lo que hace un niño, como decíamos recién, ¿no? Pensando sobre todo esta imagen del niño que siempre la asociamos mucho con el signo de Leo, vamos a estar hablando mucho de esto en los próximos programas, ¿no? No sé si necesariamente es así, ¿no? Pero básicamente un niño lo que hace, que a veces molesta un poco, es preguntar todo. Bueno, a ver, preguntamos. Ahora, ¿qué pasa cuando yo hacia mí mismo no me puedo ni siquiera aguantar una pregunta? Che, a ver, ¿para qué tenés esto? Che, a ver, ¿te gusta hacer esto que haces? Che, ahí donde vivís, ¿te gusta? Che, ¿estás feliz en esta situación? Este trabajo, ¿está bien así? Esto que comes, ¿está bien? Esto que la ropa, lo que sea. Esto de preguntar y preguntar y preguntar, entre comillas, cualquier cosa o cosas que no tienen sentido, entre comillas, por supuesto, ¿no? Porque menos sentido para nosotros tiene la pregunta, más va al hueso, ¿eh? Más va al hueso de esta energía de cáncer que nos puede encerrar si nos quedamos en eso, que nos puede encerrar si no conectamos con un niño, pero con un niño que se vuelva presencia, ¿eh? No el niño interior, ¿eh? El niño exterior, el niño verdadero, no el relatito del niño interior que ay, fui a una meditación y vi a mi niño interior. No, no, eso no sirve. Eso justamente es para no sacar el niño interior. O sea, para conectar con esa rebeldía, ¿no? Esa audacia, ¿no? Que hay en esas preguntas tontas, entre comillas, que son, claro, nosotros decimos tontas, las juzgamos, porque cuando juzgamos no hacemos el proceso de autoobservación. Esas preguntas que son las que van al hueso, ¿no? Y que las vamos a querer apartar, las vamos a querer ponerle automáticamente el mote, ¿no? O sea, pregunta tonta, no, el niño interior, lo anulamos. Bueno, a ver si es justamente eso. Claramente, ya con esto ya poco a poco vamos cerrando, ¿no? Pero claramente esta energía de cáncer, es, como decíamos antes, es una energía tan importante para poder mantener y conservar las cosas que necesitamos, para ser responsables en la vida, ¿sí? Justamente por eso cáncer es el opuesto complementario de Capricornio. La cosa de la responsabilidad, ¿no? La cosa de la perseverancia, ¿no? Todas cosas que las puedes hacer porque tenés una base. Si no, no las podés hacer. O sea, la tenacidad, toda la fuerza, esa está en la base, no está en el yo me muestro, en el yo levanto la copa, digamos, ¿no? Pero más allá de eso, así como es tan importante el compromiso y que siempre tiene que estar, eso no significa que nosotros no tenemos que dar lugar. Una cosa es el compromiso, la responsabilidad, la conciencia, y otra cosa es eh, creer que uno llegó a ese punto y eso no se cuestiona, como una especie de caja negra. Ese es el gran dilema que podemos tener con esta energía de cáncer, que todas las tenemos, y seguramente esto que estoy diciendo, a cualquiera se puede reconocer en esto, ¿no? Para bien o para mal, en esto se puede reconocer, digo, pero eh, esa caja negra, de alguna manera, que a veces nos decimos a nosotros mismos que como que no se puede tocar, no se toca, no se habla, ¿no? Bueno, ahí hay miedos, hay pereza, hay falta de voluntad, hay falta de audacia, hay frustración, ¿no? Y justamente empezar a conectar con ese niño, pero no de nuevo, el niño que se haga presente, no lo ridiculicemos y no lo degrademos al niño interior o al niño de no sé qué. Nosotros seamos niños y empecemos a preguntarnos las cosas más esenciales, lo que hacemos todos los días.
a ver si nos podemos aguantar eso, ¿no? Que también tiene que ver un poco con esto que hablábamos del pensamiento, ¿no? Bueno, empezar a darle lugares así y observarnos y empezar a prestarle mucha atención al juzgar, porque el juzgar es cuando el nene viene con la pregunta y nosotros lo retamos y nosotros le decimos eso no se pregunta, eso no se hace. Bueno, cuando juzgamos estamos anulando un escalón que nos lleva a otro escalón, a otro escalón en un ciclo, un proceso evolutivo nuestro. Entonces esa es un poco la idea en estos últimos días de Cáncer, en esta posición entre Júpiter y Mercurio, ¿no? Y sobre todo ese Júpiter que está en Leo y que nos habla tanto de esta, a veces, de este voluntarismo, de este optimismo, que a veces que siempre es muy difícil encontrar un punto medio, pero tomarlo un poquito y usarlo también como una herramienta de autoindagación, de autoconocimiento y de entender un poco que quizás a veces la verdadera valentía, la verdadera audacia no es en ir y subir el Everest, digamos, descalzo, ¿eh? Que está bien, tiene mucho mérito, pero a veces la gran valentía, el acto quizás más revolucionario que vamos a hacer en nuestra vida es simplemente dejar fluir esos pensamientos que los tenemos, esos pensamientos de niños inocentes, básicos, ¿no? ¿Por qué no puedo hacer esa pregunta? ¿Por qué no me puedo cuestionar eso? Por más que después lo haga o no lo haga. ¿Por qué ni siquiera me lo puedo cuestionar? ¿Pero cómo vas a decir eso? ¿Cómo se te ocurre una cosa así? Están estas cosas en nosotros y está bueno que lo empecemos a observar y poco a poco le empecemos a dar un poco más de lugar y sobre todo esto que hablábamos con Fede, ¿no? Empezar a practicar un poco la flexibilidad, ¿no? De acá. Ahí estamos, Gaby. No sé si ahí te tengo. Sí, sí, estaba escuchando ahí Ahí con estamos, ahí atención, estamos. perfecto. Ahí estamos, ahí estamos. Bueno, buenísimo como siempre, hermano, Ahí estamos, espectacular, siempre. Víctor, ¿cómo pueden comunicarse ahí estamos. contigo entonces con Bueno, relación buenísimo. Bueno, a esto? dale, buenísimo, dale. Bueno, bueno, yo como siempre les dejo mi página web, que es astrología.com.ar, ahí siempre están los medios de contacto, las redes sociales, siempre hay contenidos que yo los voy actualizando permanentemente. Así que bueno, ahí queda el contacto, como siempre, para todos los oyentes del programa, siempre sin compromiso, siempre hay buen diálogo, hay cosas interesantes que surgen a veces, cualquier Buenísimo. consulta sin compromiso, siempre es un gusto y bueno, y queda también la invitación para el próximo jueves, de acá a partir de las Dale. 16, en Convergentes, Divergentes, desde Capilla del Monte, Córdoba, Argentina, para todo el país y el mundo, don Gaby. Gracias, hermano querido. Nos volvemos a encontrar entonces el próximo jueves a partir de las 16 horas con Tu Astrología con Víctor Landolfi. Gracias, hermano. Gracias, Nos gracias y vemos. gracias a todos y nos vemos la semana que viene. Gracias. Gracias, hasta luego, hermano. Espectacular. Bueno, como siempre, espectacular, Víctor Landolfi haciendo su propio análisis, ¿no? De lo que es la astrología desde este punto de vista. Lo tuvimos recién y anteriormente. Estuvimos con Fede hablando de la historia de la inteligencia artificial. Interesante para tener también en cuenta este desarrollo tecnológico que ha modificado nuestra vida para ver cómo empezó, cómo funciona y bueno, eso, a buscar un equilibrio entre la ciencia y lo holístico, ¿no? De lo que aquí estamos. Y también hemos pasado a partir de las 14 un programa del doctor Ángel Luis Fernández, ya grabado de anteriores emisiones, que ya estaba de vuelta de gira. Así que si les gustó esto, por supuesto, los espero para el mañana, viernes, cerrando otra semana de Convergentes. Nos vemos entonces hasta mañana a partir de las 14. Un saludo grande, hasta luego. Chau, chau. Radio Divergentes es una radio libre y autogestionada. Si quieres apoyarnos para continuar con este proyecto, puedes mandar una donación o colaboración por Mercado Pago a el alias Radio Divergentes o comunicarte al número de la radio 3548 41 45 95.
para ser parte de esta comunidad alternativa como mecenas y tener beneficios dentro de este proyecto comunicacional independiente. Si querés volver a escuchar los programas anteriores, podés hacerlo desde la plataforma Telegram como Radio Divergentes Canal y tendrás acceso a toda la información producida desde su inicio hasta la fecha.